C le asigno C más I. Punto. Al final de todo, si tengo por algo, al final de todo vamos a decir transcript show C. Empecemos por ahí. ¿Hay problemas ahí en ese código o no? Sí, profe. ¿Sí? Hay que inicializarse. Bueno, voy a limpiar un poquito acá. Bueno, inicializamos C. Entonces a C le vamos a poner, ¿con qué valor se tiene que inicializar C? 0. ¿Por qué con 0 y no otro valor? Depende de lo que tengamos que hacer. El tema, o sea, el problema lo define el valor, ¿sí? ¿Con qué valor le vamos a arrancar? ¿Un entero? Puede ser con un entero, puede ser que no. ¿Sí? Vamos con 1. Sí, escucho. Quiero inicializar si justamente ahí el ciclo, digamos, lo estaría inicializando a 1 o no. Normalmente en todos los lenguajes lo inicializa el propio ciclo. No, pero I se inicializa. C no tiene nada que ver con el ciclo. Claro, no, perdón. C es un extraño que fue invitado ahí y entonces él ya viene con su... Sí, no, mala mía, perdón. Bueno, Disculpe. entonces como a mí me gusta ir en contra de lo que dijo el otro chico, no le voy a poner 0, sino le voy a poner otro valor, le voy a poner 100. ¿Sí? ¿Debería funcionar eso o no? Sí, profe. Vamos a ver. No me borró todo. Apreté Control Z, profe. No te trae. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer rapidito. Se está riendo el que le dije que le iba a hacer la contra. Habíamos dicho y barra, acá ponemos era C más I punto, creo que era eso lo que habíamos escrito, después y acá era C. C más I habías puesto, Carlos. C más I, perdón. Ahí. Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, probamos ahora ejecutar esto. Acá tenemos el resultado afuera, en la ventana de transcript. Y lo que fue haciendo fue la sumando a partir de C, del valor que tenga, sumando el valor de I. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos las pruebas, van a ver que en cada pasada I siempre empezó de 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegó a 10, terminó. Como el clásico para que ustedes habían visto en el algoritmo, ¿sí? Esta sería la versión 1, podríamos decir, de cómo implementar el método ToDo. En realidad, este método, si nosotros le tuviéramos que poner un nombre, ustedes lo van a ver en Smalltalk como algo así. El nombre del método está dado por la suma o la concatenación. No escuché qué pasó. ¿Hola? ¿Sí? Este sería... Profe, ¿por qué no da 110? ¿Por qué no da 110? Porque nos suma uno, suma el valor de I. O sea, al final la primera pasada es 101, ¿sí? ¿O no? Sí. Y va arriba y después, ¿qué pasa? Aumenta ahí.
Aumenta ahí a 2. Sería acá, ¿cuánto sería? 103. 103 más más 2. 103 más 3. Y así. 106 Más 4. más 4, ¿no? Profe. Coño. Se está acoplando algo ahí. No, me equivoqué con un más 1. Por eso. Bueno, está bien. Bien, bueno, esta sería como la primera versión, ¿no? Nosotros podríamos agarrar y hacer un caso diferente y decir, bueno, en realidad, perdón, quería mostrarle algo más en el caso anterior. Me preguntaron si tiene que ser entero. Vamos a proponer otro valor que no sea entero, ¿sí? Acá me escribió concatenado con lo que estaba, pero lo pongo acá. Pero vamos a seleccionar todo. Y me dio 65,7, ¿puede ser? ¿Sí? O sea que en este caso este método to-do, que sería como el para, en realidad no está condicionado a los valores que use internamente a valores enteros. Lo que sí tienen que tener valores que tengan una iteración son el i. I va a tomar valores en este rango, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo en vez de decir 10 dijera 10,3? ¿Qué pasaría? ¿Solo toma los enteros? ¿Sí? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo analizan ahí? ¿Y tomaría la parte entera, profe? La parte entera, ¿sí? Bueno, esto es algo particular de Smalltalk que en muchos lenguajes esta situación no se da, pide que los valores sean enteros, ¿sí? En Smalltalk no hay inconveniente y mientras se cumple, esto es como decir mientras i sea menor, arranque en 1 y sea menor o igual a 10,3, ¿sí? Pero no es común en general en la programación que yo haga algo así, use valores reales, digamos, ¿sí? Con fracciones o decimales. Siempre nosotros acostumbramos a usar valores enteros, pero por ahí puede haber un problema que se dé, en ese caso sería válido, ¿sí? El control lo tienen ustedes. Ahora, esto es en un caso de que yo quiera ir avanzando por valores por defecto, que en este caso sea de un valor por vez. Pero ustedes saben también que nosotros teníamos la posibilidad de variar en los para, en algunos lenguajes, casi en la mayoría me permiten variar eso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de C era for, yo podría decir con i, vamos a suponer el ejemplo este que tenemos acá, que va de 1, mientras, esa sería la lectura de C, ¿no? Mientras i sea menor o igual a 10 y más. Esta sería la sintaxis, por ejemplo, en C. En C no tiene un para así como lo conocemos nosotros, ¿sí? Y en C, si yo quiero decir, bueno, esto quiero que en vez de variar de a 1 por vez, varíe de a 2 por vez, ¿sí? Entonces yo podría agarrar y cambiar esto y decirle, bueno, que acá cambie la variación, ¿sí? En vez de ser, yo diría, por ejemplo, de 2 por i, por ejemplo, puedo cambiar la regla que yo quiera en la variación, ¿sí? En el caso de Smalltalk tiene algo muy similar, que yo podría decir
agregando una palabra clave que se llama by, y yo le digo que vaya de a 2 por vez, ¿sí? Y para que se vea un poquito más el ejemplo, vamos a modificar esto. Vamos a poner acá, vamos a poner i. Bueno, me va a concatenar, pero después a ver, vamos a ver si... No voy a hacer nada, ahí ni me lo dejo. Un punto y coma CR, hacerles de último. Sí, como para un salto de tenés línea. razón, le puedo hacer un punto y coma CR. Ahí. A ver, ahí está, perfecto, ahí está. Bueno, vamos a suponer que yo le haga acá, entonces le digo que se ejecute. Y acá ven que va de 1, 3, 5, 7, 9. Va haciendo de a 2 por vez, un paso de a 2. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera esta opción, tendría que poner adentro y decir, bueno, si es par, que haga tal cosa, o si es impar, que haga tal cosa, que escriba. ¿Sí? Si no tuviera la forma de hacer este salto, tendría que poner una condición adentro. Ahora, ¿se puede poner una condición adentro? Se puede colocar una condición adentro. O sea, esto que está acá, nosotros podríamos agarrar, podríamos hacer una cosa así, sacar esto que está acá, y podríamos decir si y, ¿cómo decimos si es impar? Sí, la división por 2 es igual a 0. Nosotros podemos decir acá si dividido 2, como es el valor de esto, igual a 0, así. O sea, tendría que ser con un if true. Acá ponemos is true, corchete, y acá cerramos este corchete. ¿Sí? Profe, ahí no daría no daría i dividido 2, tipo división común y corriente. Nosotros lo que buscamos A ver, es el resto. hagamos la prueba así como está ahí. Vamos a cerrar acá. ¿Qué pasa? Nunca entró en esa condición. ¿Sí? No es el resto con 2 barras. No me acuerdo cómo era la operación. Ahí. Claro, tiene que ser el mod, perdón, profe, me confundí. Si el módulo de i por 2 es igual a 0. Y ahí me está procesando los pares. Nosotros tenemos que generar algo así parecido a esto. Entonces, si el módulo de i no es igual a 0. Puede poner que no sea igual a 0, puede poner if false. Ya, eso, que sea falso. Podemos poner if false, perdón, o si no podemos poner esto. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí sí. Vamos ahora a hacer un comentario sobre esto. Yo acá nuevamente proceso, entonces lo que al no tener en este caso la posibilidad de ir saltando, tengo que hacer una condición interna, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que este código, así como estaba planteado primero, estaba bastante, incluso así está bastante, digamos, no muy legible, ¿sí? Fíjense que acá me queda la duda si se hace esto primero o lo otro, entonces, para evitar males entendidos, aunque ustedes ya saben cómo funciona, una forma más prolija es hacerlo así, ¿sí? Decirlo. O sea, mirándolo así uno ya se da cuenta de lo que hace. Hace la primera operación y después compara. ¿Está? Bien. Bueno, esta sería la forma que yo tengo, por ejemplo, de ir saltando por el valor que sea.
Y si yo acá pusiera, ¿qué pasa si yo pongo un valor más grande de lo que tengo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? CR significa nueva línea, o sea, retorno de carro sería, ¿no? Retorno de carro. Fíjense qué pasa ahí, no hace nada, más que el primero después no hace nada, porque hace la primera pasada y después ya pasa de suma 20, hace un salto de 20 y ya no se cumple más la condición y no avanza más. Una entrada nada. Ahora, esto son todos en valores crecientes. Vamos a ver un caso en el que yo diga, yo quiero hacer un caso, vamos a poner a ver acá, ahí, donde yo digo en vez de que vaya de, le puedo decir que decrezca. Pero miren ahí lo que pasa, no hace nada, ¿sí? O sea, ahí le digo de 100 a 10, pero nunca le digo que decrezca. Y este método, por defecto, ¿qué acción toma? Crecer en 1. ¿Lo ven a eso? O sea, acá nosotros le ponemos mayor A y menor B y queremos que decrezca, o sea, eso es lo que es nuestra intención, pero este método no tiene definida esa acción así de manera implícita, porque él siempre lo que quiere hacer cuando uno no le indica otra cosa es crecer en 1, ¿sí? Entonces, necesariamente cuando trabajamos con valores mayores y menores, o sea, cuando queremos que decrezca, nosotros le tenemos que decir decrecer en 1 o en los valores que yo quiera que decrezca, ¿sí? Yo quiero que decrezca en 10. Y empezó 100, 90 y y empieza a decrecer. ¿Ven? Bueno, todo esto ustedes tienen como otro nuevo método que nosotros podemos usar para implementar en el caso de que tengamos que hacer recorrer alguna estructura de datos, como por ejemplo puede ser una regla, ¿sí? Bien. Ahora, no sé, Fede, si vos querés agregar algo más. No, por ahora no. Bien. Entonces, ahora vamos a ver si tenemos la guía por acá. Lo único que les vamos diría es que tengan siempre presente, fíjense qué es lo que tiene I, digamos, ¿sí? Porque después más adelante van a ver, así como tienen el to, do, van a ver otro que es el do, ¿sí? Y que la variable I es ahí para el to, do contiene algo y para el do contiene otra cosa, ¿sí? Eso nomás lo único que después, cuando juguemos un poco, van a notar esa diferencia, digamos. Sí, bueno, en el caso, miren, le explico en el caso, preguntan ahí para guardar los ejercicios. En realidad, Smalltalk está más pensado para la parte de guardar por ahí el código, es cuando vamos a la parte de clase que lo guarda como lo exporta como una extensión ST de Smalltalk, ¿sí? Eso, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tranquilamente se puede guardar. Si ustedes, en realidad la única condición es que este archivo sea un archivo de texto. Pueden escribirlo en cualquier editor de texto, como el Node++, pueden escribirlo y después lo pegan o lo importan, no hay problema, no habría inconveniente. Bueno, voy a achicar un poco la pantalla, voy a dejar de compartir y vamos a ver si podemos organizar el escritorio para mostrarle algo, para ir viendo los ejercicios de la guía. Tengo que cerrar un poquito los... Ahí está. Bueno. Ahora sí voy a compartir de vuelta.
Bueno, ahí ven la parte de la guía y el faro, ven los dos. Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de que vamos a ir tapando un poquito todo lo que está abajo. Ahí está. Bien. Bueno, ustedes acá en la guía, Carlos, para Sí. el de guardar, ¿se acuerdan que cuando instalaban una máquina virtual y una imagen? Bueno, lo que se hace generalmente en estos casos, por ahí ustedes quieren mantenerlo ahí, no lo quieren guardar en un TXT, es salvar la imagen, o sea, es guardar el estado en que se encontraba. Y eso generalmente lo hacen sobre la pantallita que tienen ahí del mismo faro, botón derecho, le dan a la opción que dice faro y ahí le dicen save, ¿sí? O sea, sobre el escritorio, exacto, ahí, y le dan save. O cada vez que ustedes van a salir, le hace un comentario si quieren guardar o no, digamos, ahí lo guardan. Entonces cuando ejecutan, va a levantar el estado en el que quedó, digamos, en el que lo guardaron. No sé si por ahí a alguien le sirve algo, pero creo que puede ser útil, digamos. claro, es como que el faro, digamos, tiene una imagen, digamos, que es variable, o sea, cada modificación que nosotros vamos haciendo, si nosotros después decimos salvar esa modificación, pasó a ser parte de la nueva imagen. Entonces, cuando ustedes vuelvan a abrir el faro, se van a encontrar con que eso ya está incorporado, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren mantener una imagen limpia, bueno, habría que hacer un backup de la imagen original y van ensuciando la otra y después recuperan. O, si no, bueno, el código lo van sacando por fuera para no modificar la imagen. Eso depende cómo ustedes lo quieran hacer. Por ahí la parte que es un poco más que puede llegar a traer inconvenientes cuando a veces trabajamos con clase o modificamos clases del sistema y por ahí le introducimos algún error y grabamos la imagen, después cada vez que queramos ocupar esa clase no nos va a funcionar porque ya va a estar grabada con ese error, ¿se entiende? Bien. Bueno, ustedes acá tienen, estoy mirando un poquito, un número perfecto, dos números se dicen a mí, bueno, o sea, ingresar dos polinomios, realizar la suma y el producto de ambos, ¿sí? Bueno, acá en estos ejercicios ustedes ya le están pidiendo, después dice si tiene un arreglo, entonces vamos a hablar tanto para cumplir capaz con el 11 y con el 12, nosotros tengamos que ver un poquito lo que es el tema de arreglo. Bien, primero vamos a hacer un análisis del ejercicio número 11. En el ejercicio número 11, ustedes le pide ingresar un polinomio. Y el polinomio, bueno, en condiciones de si lo habláramos en términos matemáticos como es y de la manera que estamos acostumbrados, nosotros diríamos, por ejemplo, 10x, no sé, al cubo, ¿sí? 10x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x menos 4, por ejemplo. Este sería un polinomio, ¿sí? Tenemos el coeficiente, pongo acá, coeficiente, tenemos la variable y tenemos el grado, ¿sí? Y la cantidad de términos. Este es un polinomio completo, pero puede darse el caso que yo tenga un polinomio que no sea completo, ¿sí? Puede darse el caso que tenga un polinomio que le falta algún término. Por ejemplo, le falta este. Es un polinomio incompleto. Nosotros podríamos decir, bueno, esto lo podemos completar diciendo el término que me falta, ponemos 0. Sería un caso así. Ahí seguiría siendo, en términos ya algebraicos, podríamos decir que es un polinomio completo, pero en realidad tiene un término nulo, ¿sí? Bueno, ahora, a mí en el problema me dice ingresar, a ver cómo decía, ingresar dos polinomios, realizar la suma y el producto de ambos. Ingreso dos polinomios.
Con lo cual yo digo, bueno, ¿de qué grado va a ser el polinomio que va a ingresar? No lo sabemos, eso lo va a definir el usuario. Entonces me dicen, si yo digo, bueno, no, en realidad va a ser un polinomio siempre como máximo de grado 3, necesito, para guardar el valor de los términos, necesito una variable, necesito dos variables, perdón, una variable como máximo, ¿no? Dos variables, tres variables y cuatro variables, para guardar los cuatro coeficientes. Ahora, como no sabemos, no podemos declarar indefinidamente un montón de variables que no sabemos si vamos a ocupar. Entonces, por ahí la solución de decir, bueno, lo voy a almacenar a cada coeficiente en una variable individual, a lo mejor resulte que en este caso no sea una manera práctica de poder implementar ese problema, de resolver ese problema. Entonces, otra forma que podría decir es, bueno, guardar, por ahora vamos a simplificar y vamos a decir, podemos guardar en un arreglo los coeficientes. Y pregunto acá, ¿cuál es la definición que ustedes tienen de arreglo? O de array. ¿Alguien tiene para...? Sí. ¿Es una estructura con un conjunto de variables? Una estructura con un conjunto de variables. ¿Qué más? Que tienen que ser del mismo tipo. Que tienen que ser del mismo tipo. Entonces acá alguien dijo, a ver, con un conjunto de variables que tienen que ser... ¿Qué más? ¿Hay alguna otra? Entonces sería un conjunto de variables estática de tipo homogéneo. Entonces sería, vamos a poner, acá le vamos a poner así, estáticas. ¿Qué más? Lo último. No escuché lo último de estática y no escuché qué más. Que trata con un conjunto de datos homogéneos. Y conjunto homogéneo. Bueno, sería homogéneo, sería más o menos parecido a esto, del mismo tipo, ¿sí? ¿Y cómo accedo? Después vamos a aclarar todo esto. Me dicen un conjunto de variables estáticas. Como hablan de un conjunto, ¿cómo accedo a cada una de esas variables en forma individual? A través de un subíndice, ¿sí? ¿Sí? A través de un subíndice. Bueno, más o menos andamos por ahí. Entonces diríamos, es un conjunto de datos que en definitiva son, que pueden almacenar datos de un mismo tipo. Esa es la definición que nosotros estábamos acostumbrados a conocer en algoritmo. ¿Qué otra característica? Que esos datos eran todos continuos, ¿sí? O sea que nosotros, cada vez que teníamos que declarar un arreglo, y ese arreglo tenía una n cantidad de elementos, nosotros teníamos que tener en memoria n espacios continuos igual a la cantidad de elementos solicitados para que eso se puedan almacenar. O sea, yo no puedo tener un arreglo por acá, otro arreglo por acá, y otra parte del arreglo por acá, y todo que sea constituya el mismo arreglo, ¿sí? Eso por definición, cuando hablamos de arreglo, no está permitido. Lo que por definición, cuando hablamos de arreglo, lo que nos dicen es, el arreglo son espacios continuos, ¿sí? Y que pueden ser direccionados a través de un subíndice. Esa sería la forma. Entonces, muchas veces, ahora ya prácticamente pasó casi al olvido, pero antiguamente era común, que uno quería solicitar un arreglo bastante grande o no tan grande y no tenía memoria. El sistema le decía no hay memoria suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad tenía la memoria fragmentada y me podía dar la cantidad de elementos que yo pedía, pero no todos de manera continua, sino que me podía dar un poquito en un lugar, otro poquito en otro lugar y otro poquito en otro lugar, y así me podía completar. Pero como yo le pedía un arreglo y la definición de arreglo es espacios continuos de memoria, no me quedaba otra que
decirle que el sistema me decía, bueno, lo que vos pedís no te lo puedo cumplir, ¿sí? Ahora, hoy con los tamaños de memoria que hay y con otras técnicas, esto ya prácticamente es una novedad, ¿sí? Pero puede suceder, en un sistema cargado puede llegar a suceder. ¿Y el subíndice para qué servía? Porque yo tenía el nombre del arreglo y para acceder a un elemento cualquiera del arreglo, yo tenía que poner la posición, el subíndice. Vamos a poner acá posición. De esa manera, yo estoy diciendo acceder a la posición que está indicada, y esa posición se supone que tiene que ser una posición que esté dentro del rango del arreglo. O sea, no puede ser una posición que esté por fuera del arreglo. La mayoría de los lenguajes controlan mucho esto, y cuando yo me quiero manejar fuera de los ámbitos del arreglo, me da un error, un mensaje de error en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Casi siempre en tiempo de ejecución. Hoy por hoy, los entornos de desarrollo, bueno, están muy pendientes de todos esos errores que podemos llegar a cometer, y a veces ya nos hacen saber antes de que se ejecute. Algunos lenguajes usan el corchete como separador de posición del arreglo. Otros lenguajes usan, en vez del corchete, usan paréntesis como separador para referirnos a una posición, ¿sí? En el caso de Smalltalk, nosotros tenemos una manera bastante diferente de hacernos referencia a la posición de un arreglo. O sea, vamos ahora acá al faro. Un arreglo, es cierto lo que ustedes dijeron, pero en Smalltalk también un arreglo no cumple una parte que ustedes habían dicho del mismo tipo. Esto que ustedes dijeron acá, del mismo tipo, si nosotros dijéramos tipo como haciéndonos referencia a valores, por ejemplo, enteros, arreglos, o cadenas de caracteres, arreglos también, números reales, etcétera, diríamos son todos tipos diferentes. En Smalltalk, para Smalltalk todos son objetos. Entonces, si lo miráramos del lado de tipo y dijéramos un string es un tipo, un número es un tipo, un número entero es un tipo, un número real es un tipo, diríamos, bueno, entonces, en ese caso, Smalltalk no lo podría hacer, pero Smalltalk, como para Smalltalk todos son objetos, diríamos que no está rompiendo eso de decir el mismo tipo. Si asumimos que son objetos, entonces Smalltalk permite crear un arreglo de objetos. Con lo cual, cuando digo un arreglo de objetos, ¿qué puede contener cada posición del arreglo en Smalltalk? Objetos. ¿Y qué son objetos en Smalltalk? Son los números enteros, los números reales, los caracteres, los strings, otros arreglos. O sea, tenemos cualquier objeto podría ser, digamos, o la mayoría de los objetos podrían ser representados en la posición de un arreglo, ser almacenados en la posición de un arreglo, perdón. Lo que también es válido es que, así como ustedes dijeron, usamos un subíndice, en Smalltalk también usamos un subíndice para referirnos a la posición de un arreglo. Ahora, profe, sí. una pregunta, ¿hay alguna clase de objeto que se llame polinomio en sí? Hay una, pero la idea es que acá que lo implementen ustedes. Está, gracias. Bien, entonces, cuando nosotros declaramos un arreglo en Smalltalk, lo que nosotros es la forma digamos, de declarar un arreglo es decir, este numeral que indica que es un símbolo, y acá vendrían los objeto 1, objeto 2, objeto 3, y así los objetos que yo quiera. Bien, ahora este arreglo así como está, es como que yo
escriba un número y diga 100. ¿Cómo llego a este 100? No tengo manera porque no hay nada que lo esté referenciando, ¿sí? No hay ninguna variable. Y en este caso tampoco, no hay manera de llegar a ese arreglo porque nadie lo está referenciando. Muchas veces son errores que, digamos, que no tenemos que cometer por ahí de crear elementos en memoria, sean variables, sean objetos, como en Smalltalk, que después no lo podamos recuperar porque son por ahí capaz que están reservando un espacio que nadie tiene manera de llegar a ellos, digamos, ¿sí? Ahora, si yo quiero referenciar ese objeto, entonces yo diría algo así, y acá diría arreglo, le asigno este valor, ¿sí? Entonces, si nosotros sería algo así la sintaxis. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso concreto, yo diría arreglo, diríamos, vamos a hacer la sintaxis de Smalltalk. La sintaxis de Smalltalk es cómo se declara. Acá yo en este caso estoy haciendo una declaración ya con los valores, ¿sí? Definidos. Ahora, pero yo puedo crear en tiempo de compilación un arreglo para después, en tiempos de ejecución, cuando se van pidiendo los datos, ir cargándolos, ¿sí? Porque acá lo que estoy yo ya asignándole datos, en concreto en este. Entonces, para eso lo que yo tengo que hacer es, primero, declarar el arreglo y decir de qué tamaño va a ser el arreglo, ¿sí? Que muchas veces esa es una de las, digamos, de los temas del arreglo, que el arreglo tiene una declaración estática. O sea, yo lo tengo que hacer en tiempo de compilación. O sea, cuando estoy haciendo el código ya tengo que declarar y definir una longitud exacta del arreglo, ¿sí? Y a veces uno no sabe cuáles son los datos que va a necesitar. Entonces, pero Smalltalk por ahí tiene otra manera de poder, de alguna manera, llegar a resolver eso, ¿sí? Siempre que decidamos manejarlo por el lado de los arreglos, ¿sí? Porque hay otras estructuras de datos que nos permitirían por ahí hacer cosas diferentes, capaz con más flexibilidad, pero si nos vamos por el lado del arreglo, una primera aproximación a nuestra solución sería, bueno, siendo el ejemplo del polinomio, decir, bueno, vamos a crear un arreglo que va a tener como máximo n posiciones, ¿sí? Esas n posiciones ese n tiene que ser un valor concreto. Yo no puedo decir crear arreglo de 5, no puedo decir crear un arreglo de n y ese n no existe, ¿sí? Ese n tiene que ser un valor concreto. Por ejemplo, un arreglo de 5 posiciones. Ahora, ¿cómo se declara un arreglo en Smalltalk? En Smalltalk podemos declarar de dos maneras. Un arreglo con una longitud nula, o sea, que sería un arreglo, un objeto una variable que referencia a un arreglo, pero que no tiene longitud de ese arreglo. Sería algo así como decir un arreglo así, sin posibilidad de agregar nada. Entonces yo ahí podría decir, acá podría decir array new. De esa manera, veamos acá qué pasa. Fíjense cómo se creó un arreglo con 0 posiciones, ¿sí? Nosotros tenemos un método, digamos, sería como una acción que podemos hacer sobre los arreglos, que es longitud, ¿sí? Entonces yo podría decir, para no tener que escribir tanto, vamos a poner así nomás, arreglo size. Esto que está acá es una acción, es un verbo, que sería longitud, ¿sí? O tamaño, que sería un método, perdón. Entonces, fíjense que si yo lo ejecuto acá, sería 0, ¿sí? Este size se va a volver
muy conocido después de Smalltalk. El otro método que se van a acordar siempre va a ser size, porque prácticamente se lo ocupa en muchos lugares y en diferentes en diferentes objetos, digamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un arreglo y decimos size, fíjese que intuitivo es el nombre del método que me da a mí la idea de que puede ser el tamaño del arreglo, ¿no? Podría ser size, podría ser longitud, ¿sí? Podría ser length, pero ya el tamaño es como que me está diciendo, capaz que sea el tamaño del arreglo. Sin mayores aclaraciones, me da a pensar que es eso, ¿sí? Bueno, esto es una práctica común en Smalltalk de ir poniéndole a los diferentes métodos que nosotros hagamos, poniéndole nombres que sean, o a los identificadores que usemos, ponerle nombres que sean representativos de lo que hacen o de lo que contienen. Si hablamos de arreglo, bueno, le pusimos el nombre a la variable arreglo. Y acá tenemos un método que dice sign, que no lo hicimos nosotros, que lo tiene Smalltalk, y por lo que vemos y ejecutamos, parece que nos devuelve el tamaño del arreglo, ¿sí? Vamos a suponer que ahora al arreglo, en vez de decirle arreglo array new sin un valor definido, dijimos como hoy, le vamos a crear un arreglo de 5 posiciones. Están las 5 posiciones, ¿sí? Voy a seleccionar hasta acá para no escribir el tamaño, y miren cómo me dan las posiciones. Los pueden ver ahí. Las 5 posiciones del arreglo están con valores nil. Cumple la misma regla que pasa con cualquier variable que no tiene definido un valor. ¿Qué valor tiene definido por el sistema, por defecto? Nil, ¿sí? O sea que si yo creo un arreglo, en ningún momento le digo arreglo de entero, arreglo de caracteres, arreglo de string o arreglo de lo que fuere. Le digo crear un arreglo. Y cada posición del arreglo puede contener un objeto que por defecto ese objeto es nil. Hasta que no se inicialice es nil, ¿sí? Solamente me reserva 5 posiciones continuas. ¿Qué otra característica nosotros podemos distinguir de los arreglos de Smalltalk respecto a otros lenguajes? Que Smalltalk, por ejemplo, el primer elemento de un arreglo en Smalltalk es el 1, ¿sí? Smalltalk empieza a direccionar desde 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Otros lenguajes como Pascal también trabajan del 1, el 2, el 3. Otros lenguajes como C o JavaScript utilizan como primer elemento la posición 0, ¿sí? O sea, el primer elemento es el sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 y así sucesivamente. Y el último es sub n menos 1, sería sub 5 menos 1 sería 4. De 0 a 4, en total tengo 5 posiciones. Pero en Smalltalk, por ese lado no nos complica, digamos, la forma de referenciar a las posiciones siempre son de 1 a n, ¿sí? O sea que no habría problema. Ahora, si ustedes están referenciando una posición fuera del arreglo, van a obtener un mensaje de error. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue crear un arreglo de 5 posiciones, o también podríamos llegar, entonces lo pongo como comentario acá, arreglo de una posición indefinida, array new. Ahora, nadie se preguntó por qué se pone así. Por ahora, solamente por ahora, vamos a decir que esto que está acá es una clase array. Y esto es un método de una clase. En definitiva, por ahora lo que vamos a decir, esta orden nos permite crear un arreglo. ¿De cuántos elementos? De lo que le indiquemos acá, ¿sí? Bien. Si yo quiero referirme, como había dicho por acá, que en algunos lenguajes usan el corchete y otros usan el paréntesis para referirse a una posición de un arreglo, en Smalltalk nosotros para referirnos a la posición de un arreglo decimos arreglo at posición, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros decimos acá, ponemos acá, si esto fuera Smalltalk, diríamos nombre, arreglo, add, posición. Lo pongo así para que ustedes vayan comparando con otros lenguajes, ¿no? Por eso le digo, el concepto es una cosa, la forma de codificar es otra. Que hoy por hoy trabajamos con los lenguajes de turno, pero en algún momento puede que estos lenguajes varíen, puede que varíe la sintaxis también, pero el concepto se debería mantener, ¿no? Bueno, entonces, acá yo con esto me refiero a posición. Si yo quiero referirme a la posición 2, diría posición 2, ¿sí? En otro lenguaje, cuando yo quiero asignarle un valor a un arreglo, vamos a tomar un caso para que no se nos vaya la hora, decimos así, ponemos 100. En Smalltalk, si queremos nosotros hacer algo similar, lo que tenemos que hacer es usar put 100, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Esto es entonces, y el nombre del método en Smalltalk sería add put, así. Entonces, si yo a esa posición 2 le quiero asignar un valor, le tendría que poner acá put 100. Y acá le digo que me escriba el arreglo completo. ¿Lo ven? Ahora, algo que va a quedar planteado es, yo tengo un arreglo de 5 posiciones. ¿Cómo hago para ir cargando cada una de las posiciones? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Alguien podría decir, bueno, son 5, no cuesta nada. Implementando el bucle for que aprendimos hoy, profe. Con el bucle for que aprendimos hoy. Con el bucle for que aprendimos hoy, ¿sí? Porque esto que estamos haciendo acá sería algo así como hardcodear, un término inglés castellanizado, ¿sí? Hacer lo que, digamos, es como que le estamos haciendo muy rígido a nuestro código y no tiene la flexibilidad de, si repetimos esto de 1 a 5, ¿no? No tendría la flexibilidad de poder hacer crecer el arreglo al tamaño que querramos, digamos, ¿sí? Entonces, lo que queda pendiente es, bueno, ¿cómo cargamos este arreglo utilizando lo que hoy vimos? Hoy vimos un bucle, o sea que el for, que podríamos usar eso para poder cargar ese arreglo, ¿sí? Bien, Fede, no sé si querías agregar algo que me haya quedado a mí pendiente, quieras incorporar. Por ahora no, Carlos. Bien, bueno. Sí. Una consulta, ¿y hay que definir el tipo de dato que se va a trabajar en Smalltalk o no? Por ejemplo, si es string o entero. La respuesta está acá. Lo que guarda Smalltalk es un objeto. Entonces, vos me decís, ¿los números son objetos? Sí, puede ir ahí, adentro del arreglo. El segundo elemento, vamos a suponer un carácter, ¿es un objeto? Sí, también puede ir adentro. O sea que yo puedo tener, en Smalltalk, puedo tener casos como esto. Yo podría tener acá, sí, decir, podría tener, por ejemplo, un 1, podría tener hola, podría tener, para seguir la línea, mundo, y podría tener pesos 2, y podría tener peso, vamos a poner para que no se confunda, B, y podría poner 10,6. ¿Sí? Imagínense que también podrían hacer un arreglo de un arreglo, ¿sí? O también está correcto.
podría ser un arreglo que contenga uno, vamos a suponer, uno con 2 elementos, así. Dentro de un arreglo podría meter otro arreglo. Todos son objetos, por lo tanto todo es válido. Y acá ustedes dirían, bueno, esto nos rompió todas las reglas que teníamos de lo que sabíamos de array, y depende, es relativo, porque si decimos, si lo miráramos que cada objeto son cosas diferentes, diríamos que sí, pero si decimos no, todos son objetos, es lo mismo. Son objetos, son todos elementos iguales. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora ya tienen una primera aproximación como para que vayan pensando y veamos si la semana que viene podemos empezar a trabajar con esos ejercicios, para lo cual ustedes van a tener, deberían en lo posible, tener ya elaborado el algoritmo de resolución, digamos. Entonces, pues, nosotros les vamos a colaborar en la forma por ahí de codificar para los casos que no los puedan hacer. Pero tendríamos ya una vez teniendo el algoritmo, la primera versión, ya sería mucho más sencillo, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que la clase que viene, para el problema del punto 11 y 12, no vengan con la mente en limpio, sino ya vengan con un trabajo previo, ¿sí? Pensado y en lo posible resuelto, aunque sea en términos algorítmicos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, ¿sí? De más está decir que están todos los ejercicios a la espera, ¿eh? Bueno, estamos, chicos. Fede, ¿estamos? Sí, señor. Bien. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Dudas no quedaron? Profe, Sí. le hago una consulta sobre los grupos de exposición. ¿Puede haber un grupo de 6 personas? Me suena a no. Nunca no tuvimos fe de caso de 6, ¿no? Ya al de teoría, ¿no es cierto? ¿A lo de Sí. objeto? Sí. Sí. Tengo entendido que no, pero preguntarle eso puntualmente al profe Bernal, digamos. Sí, Le va a decir, preguntarle a el Rubén. máximo era de Yo no 7, ¿verdad? recuerdo casos de 6. Pero pregúntenle a él directamente y él le va a decir sí o no, digamos. Profe, pero Sí. tengo entendido que el máximo son 7 u 8, porque supuestamente apareció un campus que eran 8. Bueno, puede ser. Entonces sí, por eso le digo, nosotros hasta el año pasado no recuerdo, pero mejor si le consultan al profe Bernal, porque ahora son muchos, digamos, ¿sí? Se han agregado muchos. Consulten en el campus. Escriban en el campo. Bueno, está. Gracias. Listo. No, gracias a ustedes. ¿Algo Profe, más, ¿le chicos? puedo hacer una consulta? Sí. Si nosotros quisiéramos buscar alguna sintaxis en particular, digamos, ¿en qué apunte o dónde más o menos podríamos sacar, por si tenemos alguna duda con alguna sintaxis? Mira, la sintaxis, o sea, digamos que hoy por hoy lo que tenés como lo más preciso, que más coinciden con lo que es la versión de Faro que estamos usando, es el manual de Faro. No sé si lo tenés. Sí, lo tengo descargado por ahí. Bueno, no lo leí. sí. Lo leí nada más porque es bastante Ahora, largo, ¿viste? Claro, pero después la otra es, en todo caso, ¿sabes qué, Fede? Recordame la clase que viene, le vamos a mostrar un poquito el tema del browser de clases para que podamos mostrarle ahí cómo pueden buscar ustedes mismos, porque la particularidad que tiene Smalltalk es que ustedes pueden buscar los métodos que creen que hacen acciones, y casi todos los métodos, salvo algunos, la mayoría tienen nombres muy intuitivos, digamos. ¿Sí? Claro, Para tiene que como ustedes se puedan orientar. una revisión de todas las clases y eso para ir viendo casi cada una, digamos. Claro, te diría que es mucho para memorizar todo, pero lo importante es, o sea, siempre la regla en todo esto, y no solo para Smalltalk, sino para poder, digamos, adquirir o aumentar el conocimiento, por ahí no necesariamente saber todo, pero sí saber cómo obtenerlo, digamos, ¿sí? Entiendo. Entonces, por ahí eso estaría bueno, que le vamos a mostrar en Smalltalk para ver cómo pueden llegar ustedes a obtener
la información de aquellos métodos, aquellas acciones que por ahí le puedan hacer falta. Y bueno, y las que no por ahí no encuentran, si nosotros podemos ayudarlo, en buena hora. Perfecto, Profe. muchas gracias, profe. Sí. Les comento, en Reddit el otro día encontré un blog donde se está posteando algunos tipos de código, de ejemplo de Smalltalk. Sí, No sé si hay por ahí mucho puede- también, ahí vi algunos casos en GitHub también, o sea, ejemplo como en todos lados hay muchos, digamos, de por ahí de que algunos ejercicios, de algunas implementaciones, de alguna sintaxis, pero bueno, todo suma, digamos, ¿no? Todo suma. Yo no lo veo por ahí como algo muy difícil, porque incluso más, le digo, en todos los métodos que están implementados, lo que nosotros por ahí lo que tenemos que saber es saber cómo leerlos, digamos, ¿sí? Cómo leer las clases de Smalltalk, cómo leer los métodos, y una vez que nosotros interpretemos eso, van a ver que le va a resultar extremadamente sencillo poder hacer código en Smalltalk. Cualquier información, digamos, que tengan y quieran aportar, lo pueden poner en la clase que viene, acá en el chat o en el foro, digamos, para que los demás también tengan acceso y cada uno vaya viendo lo que les sirve, ¿no? Bueno, ¿estamos, chicos? Bueno, hay un eco por ahí. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles profe. que viene. Sí, escucho. ¿Estás bien, hijo? ¿Me habló alguien o no? Nos vemos, dijo. No, Nos vemos. Ah, bueno, chao, chicos, hasta luego. Chao, chao.